Reciban el cordial saludo del día. Quien les habla es Cochachi Rubio Talía Jacqueline. Soy estudiante de la Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, de la Escuela Académica de Ingeniería Civil. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la relación entre precipitación y escorrentía, con un contenido de el fenómeno de escorrentía, dividido en 3 subtemas: retención superficial, infiltración, el ciclo de la escorrentía. Segundo tema, estimación de volumen de escorrentía de una tormenta, con 5 subtemas: condiciones iniciales de humedad, análisis de tormenta, relación para incrementos de escorrentía de tormenta, estimativos de la escorrentía usando infiltración e índice de infiltración. Y como último tema, relaciones anuales y por estación de la escorrentía. Como subtema, relación de precipitación y escorrentía. Como introducción se menciona que el flujo de un río está controlado primordialmente por variaciones en las precipitaciones. La relación entre precipitación y escorrentía y los métodos para distribuir la escorrentía a través del tiempo son la base para predicciones eficaces de la operación de proyectos hidráulicos, para la extensión de registros de caudal en ríos con estaciones hidrográficas y para la estimación de caudales en ríos sin estaciones de media. La siguiente discusión está restringida a aquellos procesos que retienen agua en la cuenca hasta que ésta es eliminada por evapotranspiración. Como primer punto tenemos la retención superficial, el cual incluye la intercepción, el almacenamiento superficial y la evaporación que ocurre durante la tormenta. Pero esta no incluye el agua almacenada temporalmente que se halla en el camino hacia los ríos. La capacidad de almacenamiento por intercepción es generalmente satisfecha en las primeras horas de la tormenta, de manera que un alto porcentaje de la lluvia durante la tormenta de corta duración es interceptada. Después de que la vegetación está saturada, la intercepción cesaría, a no ser porque una cantidad apreciable de agua puede evaporarse a partir de la enorme superficie mojada de la vegetación. Una vez que el almacenamiento por intercepción se completa, la cantidad de agua que alcanza el suelo es igual a la lluvia menos la evaporación a partir de la vegetación. La capacidad de almacenamiento por intercepción se reduce a mayor velocidad de viento, pero la tasa de evaporación aumenta. Supuestamente la velocidad altas del viento tienden a aumentar la intercepción total durante la tormenta de larga duración y a reducirla durante una tormenta de corta duración. No es fácil obtener observaciones importantes sobre la magnitud de almacenamiento en depresión, y su medición depende grandemente de definiciones de los términos. Algunas depresiones individuales de área considerable en relación con la cuenca hidrográfica se denomina generalmente desagües ciegos y se incluyen del análisis hidrológico. El resto del almacenamiento de depresión se agrupa por la intercepción y se trata como pérdida. Como segundo punto tenemos la infiltración. La infiltración es el paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el interior de la tierra. La permeabilidad del suelo es activada por medio de canales no capilares a través de los cuales drena el agua de gravedad desde la superficie hasta el nivel del agua subterránea, siguiendo la trayectoria que menor resistencia. La tasa de infiltración es la primera etapa de una tormenta. Es menor si los espacios capilares han sido llenados previamente por una tormenta. Como se puede observar en el cuadro de relación de lluvia e infiltración y tiempo en horas. Cabe resaltar que la mayoría de datos sobre tasas de infiltración se obtienen mediante ensayos con un infiltrómetro y que en cuencas naturales se debe tomar en cuenta también el flujo superficial y la retención superficial, como se puede ver en este otro cuadro. Como tercer punto tenemos el ciclo de la escorrentía. El ciclo de la escorrentía es el término descriptivo que se aplica a aquella parte del ciclo hidrológico
entre la precipitación incidente sobre un área y la descarga subsiguiente de esta agua a través de cauces superficiales o evaporotranspiración. La evidencia estadística sugiere que la escorrentía es rara vez generada uniformemente sobre una cuenca. Todas las variaciones en la cantidad e intensidad de la precipitación, las características del suelo, la cobertura vegetal, la humedad antecedente y la topografía actúan simultáneamente para crear un patrón de comportamiento complejo, en el cual la escorrentía de la mayoría de las tormentas se deriva de un área relativamente pequeña de la cuenca, cerca de los cauces de los ríos. Una definición exacta de estas áreas de origen requiere datos mucho más detallados para la estimación de la relación de lluvia y escorrentía, de los cuales son razonablemente disponibles. Estimación del volumen de escorrentía de una tormenta. Como se puede observar en la imagen, el proceso relación escorrentía y lluvia es relativamente complejo. A pesar de esto, la práctica de estimar la escorrentía como un porcentaje fijo de las precipitaciones es un procedimiento comúnmente usado en el diseño de sistemas urbanos de drenaje de aguas de lluvia o conductos de desagüe en carreteras y muchas estructuras pequeñas de control de aguas. Pero este método solo puede ser correctamente cuando se emplea en superficies completamente impermeables, de modo que el coeficiente de escorrentía aplicable es igual a la unidad. Los métodos de simulación por medio de computadoras ofrecen el procedimiento más confiable para calcular escorrentía a partir de la lluvia, dado que permite un análisis relativamente detallado usando intervalos pequeños de tiempo. En cambio, en el análisis a mano lleva el uso de intervalos de tiempo más largos, con la consiguiente pérdida de rigurosidad en el modelo. Condiciones iniciales de humedad. La cantidad de escorrentía a partir de una lluvia depende de las condiciones de humedad de la cuenca al comienzo de la tormenta y las características de la tormenta, tales como la cantidad de precipitación, la intensidad y la duración. Las características de la tormenta están definidas por los datos de la red de estaciones de precipitación. Sin embargo, ninguna medida singular sirve para definir la condición de humedad antecedente de la olla. Una gran parte de la investigación sobre las relaciones entre lluvia y escorrentía ha estado dirigida a encontrar un índice simple de las condiciones de humedad en la cuenca. Aquí se puede observar la fórmula del índice de precipitación antecedente. Como siguiente punto, tenemos el análisis de tormentas. En cualquier correlación estadística es extremadamente importante que las bases sean tan consistentes y confiables como sea posible. Los métodos de análisis de las tormentas deben ser rigurosos y objetivos. Se debe incluir solamente la lluvia proveniente de las tormentas que produjeron la escorrentía en consideración. Las tormentas complejas de larga duración se deben separar en tantos intervalos cortos como sea posible, pero se puede realizar mediante el análisis de hidrogramas. Relación para incrementos de la escorrentía de tormentas. La dificultad principal en desarrollar una relación para incrementos horarios de escorrentía radica en la dificultad de determinar los incrementos de escorrentía de periodos cortos por medio de análisis de hidrogramas. Se requiere un proceso de interacción sucesivas. A manera de ilustración, se recomienda el siguiente análisis. Seguimos con los estimativos de la escorrentía usando infiltración. El método de infiltración supone que la escorrentía superficial de una tormenta dada es igual a aquella porción de la precipitación que no es eliminada por uno de los siguientes mecanismos. Número 1. Almacenamiento de intercepción y de presión. 2. Evaporación durante la tormenta. Y 3. Infiltración. Si los dos primeros procesos son
y variables o insignificantes, o si se les puede atribuir un valor razonable, solo es necesario considerar la precipitación, infiltración y la escorrentía. Así que el método de infiltración conduce a un estimativo de la escorrentía superficial. El flujo superficial y el flujo de agua subterránea deben estimarse por otro procedimiento. Debido a estas circunstancias, el método de infiltración nunca ha probado ser enteramente satisfactorio para la predicción de hidrogramas. Siguiente punto, índice de infiltración. La deducción de índice de infiltración es simple y este procedimiento se halla rodeado de un aura de lógica debido al nombre de índice de infiltración. Sin embargo, en la realidad, los índices no son más que tasas promedios de pérdida y su magnitud depende altamente de las condiciones antecedentes, de modo que no son superiores a las relaciones multivariadas. El índice de infiltración ha sido utilizado en ciertos análisis de hidrogramas para definir el patrón de tiempo de excesos de precipitación. En estos casos, el volumen real de escorrentía es conocido y no existe ningún problema en la determinación de este índice. Sin embargo, dado que se sabe que la infiltración real no es uniforme, el patrón escorrentía obtenido a partir del índice de infiltración no puede ser correcto. Como ejemplo, tenemos la fórmula y su descripción. Y aquí podemos observar el diagrama esquemático que muestra el significado del índice de infiltración. Finalmente, tenemos la relación de precipitación y escorrentía. Un simple gráfico de precipitación anual contra escorrentía anual a menudo producirá una buena correlación, particularmente en áreas donde la mayoría de la precipitación cae durante los meses de invierno. Finalmente, los cambios en técnicas de observación, secciones de descarga, localización de las estaciones de medida y otros factores pueden haber contribuido en series de medidas de caudal en que algunos casos presentan patrones de tiempos definidos y que no pueden explicarse únicamente por medio de patrones de precipitación. Los métodos de análisis de datos de caudal y de precipitación por medio de curvas de doble acumulación pueden distribuir incongruencias fáciles de corregir mediante ajustes adecuados. Aquí se observa un ejemplo. La figura está basada en promedios de la precipitación observada en 30 estaciones, dentro o en las aproximaciones de la cuenca. Si las observaciones disponibles se hacen únicamente a partir de unas pocas estaciones, la aplicación de sistemas de ponderación puede mejorar los resultados. La efectividad de la precipitación en la producción de escorrentía depende de que esta manera del tiempo de ocurrencia, por lo cual la aplicación de un sistema de ponderación mensual puede también mejorar la dependencia de la relación. En conclusión, se lograron definir los conceptos básicos de escorrentía, que es la cantidad de agua de una tormenta que drena o escurre sobre la superficie del suelo. Cuando se produce, fluye a los cauces incrementando su volumen. A medida que llega aguas de las partes más lejanas, comienza suavemente a decrecer el caudal al poco tiempo de terminar la lluvia. Y la definición de la precipitación, que es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. Cabe resaltar que el agua de las lluvias, que no alcanza a infiltrar en el suelo y escurre sobre la superficie de la tierra, corre a velocidades diferentes, ocasionando los mayores problemas en el manejo de las cuencas. Como resultado, se logró definir los diferentes métodos de relación precipitación-escorrentía. También se logró hacer una comparación de los diferentes conceptos, definiciones
de la relación precipitación-escorrentía y se definió algunos métodos de la relación precipitación y escorrentía. Les agradezco a todos ustedes por observar mi video y especialmente al magíster Jonathan Quispe.